queremos hablarles un poco de los viajes misioneros de San Pablo como trabajo final de la asignatura Historia de la Iglesia. Para adentrarnos un poco a esos viajes misioneros de San Pablo, es necesario conocer quién fue este apóstol de la fe. San Pablo nació en Tarso de Cilicia entre el año 5 y 10 después de Cristo. Perteneció a una familia judía que mantenía el recuerdo de su pertenencia a la tribu de Benjamín. Ciudadano romano de nacimiento, pues heredó de sus padres esa ciudadanía. Judíos de la diáspora, con el destierro babilónico, destacan las comunidades de Antioquía, capital de la provincia romana, a la que pertenecía Palestina y Damasco. Estas comunidades constituían puentes importantes entre lo que era el judaísmo de lengua griega y la de lengua del arameo. Por diversas razones, entonces, la lengua de los judíos de la diáspora era del griego, algo muy interesante con respecto a los viajes y sobre la vida de San Pablo. Podemos hablar entonces que con el paso del tiempo, las nuevas generaciones van olvidando la lengua de sus padres, por lo que conocen la lengua del átono. De la ciudad de Tarso podemos decir que fue una ciudad muy importante helenista. En el año 64 a.C. se convirtió en la capital de la provincia romana de Cilicia. Conectaba con el mar, eso la convertía en un importante centro comercial. Está frecuente influenciada por la cultura griega, centro de la filosofía griega y para las demás ramas del saber. Sus tierras son muy fértiles, lo que beneficiaban la economía. No es casual que el futuro gran misionero no proviniera de Palestina, sino de la diáspora. Estamos hablando entonces del recorrido de la vida de San Pablo. Él, el perseguidor de los cristianos, al que antes se llamaba de ser cristiano Saulo, pues podemos hablar de que hubo entre esas mismas comunidades, a la que llamamos helenista, y a los hebreos, pues había una gran diferencia con respecto a la lengua. Entre esos estábamos hablando del arameo o hebreo con respecto a los hebreos y el griego de los helenistas. Una gran diferencia era con respecto a la ley, puesto que para los helenistas, con la venida del Mesías, no era necesario observar la ley ceremonial. Admitían generosamente a paganos en sus filas como miembros con pleno derecho. Para estos el bautismo sustituía la circuncisión. Viajes misioneros de San Pablo. En corto tiempo, con escasos medios y pocas personas, hace una acción que es inexplicable todavía hoy: llevar el Evangelio desde Asia Menor hasta Europa, en el lenguaje propio de las culturas que encuentra, poniéndolas en comunicación con Cristo Jesús. Primer viaje misionero. Pablo inicia su predicación inmediatamente después de su conversión. Recorrido. Desde Chipre van a Panfilia, región de muchas ciudades importantes. Luego a Perge, ciudad que tenía un teatro. De Antioquía de Pisidia lo podemos constatar en Hechos 13:52, pasan a Iconio. Muchos acogen la palabra de Dios, pero otros excitan los ánimos del pueblo para apedrear a Pablo y a Bernabé. En Listra curan a un tullido y la gente los toma como dioses. De regreso a Antioquía, Pablo y Bernabé visitan las comunidades ya formadas y dejan personas responsables. Segundo viaje misionero. Lo podemos constatar en Hechos 15:36
al capítulo 18, 22. Después del concilio de Jerusalén, Pablo emprende un nuevo viaje misionero. Pablo parte con Silas. Primero, una breve visita a las comunidades ya fundadas. Pasa por Derbe y Listra, donde encuentra a Timoteo. Luego a Iconio y de ahí a Asia Menor, atravesando Galacia y Misia, hasta llegar a Troade. Pasa por Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. Tercer viaje misionero lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 19. Una nueva misión evangelizadora en las regiones de Macedonia, Acaya y Asia. Se propone una vez más llevar el evangelio donde aún no es conocido, por ejemplo, en Éfeso, Asia Menor, y Corinto, en Grecia. Visitan las comunidades ya fundadas, Galacia, Frigia y Éfeso. Allí Pablo es prisionero, en Éfeso. Ese viaje incluye su paso por Filipo, Troade, Mileto y Jerusalén. Cuarto viaje misionero de San Pablo. Lo podemos encontrar entonces en Hechos capítulo 22 al capítulo 28. Este es el viaje más esperado. El evangelio predicado por Pablo llega a Roma y a España. Este es el llamado viaje de la cautividad. Compadece ante el Sanedrín, relató en primera persona de su vocación de apóstol. Apela al César, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 25, versículos del 10 al 12, y naufragio en Creta.